Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. A días del cambio de mando y con la incertidumbre sobre el rol que jugará la oposición frente al próximo gobierno de José Antonio Kast, la Democracia Cristiana busca redefinir su posición política tras el fin de la administración de Gabriel Boric, lo sabemos. La colectividad decidió no asistir al último cónclave, con polémica incluida, convocado por La Moneda, y enfrenta además debates internos sobre su conducción y estrategia parlamentaria. Sobre estos temas conversaremos con la secretaria nacional de la DC, Alejandra Kraus. ¿Cómo está? Muy bien, Josefa, un gusto de estar nuevamente aquí Sí. y compartir con cada una de las personas que están viéndonos. Oiga, no queda nada entonces para el cambio de mando de José Antonio Kast y la DC. ¿Cómo se está asumiendo en este próximo gobierno? Una democracia cristiana que después de un resultado parlamentario que le permitió que la ciudadanía fundamentalmente le dio un mandato para jugar un rol en momentos históricos, en un momento en que claramente Chile se enfrenta a un cambio de ciclo político. Es un gobierno de la ultraderecha, ratificado por el viaje del presidente electo, José Antonio Kast, al encuentro convocado por Trump, por un lado, y también un cambio de ciclo político en el mundo, donde se están cuestionando las reglas internacionales, como veníamos desde el término de la Segunda Guerra Mundial, entendiendo el diálogo entre naciones, la búsqueda permanente de la paz mundial, la solución por vías de negociación no controversiales a cada uno de los fenómenos y hechos que nos íbamos a ir enfrentando. Así que desafiante, Josefa, creo que es un momento muy desafiante para el país. Particularmente para quienes hicimos un compromiso con la democracia desde el retorno a la democracia, que quisimos avanzar en derechos sociales, que quisimos establecer estándares mínimos civilizatorios respecto de las personas, la dignidad de las personas, estándares mínimos en materia de democracia, con respeto irrestricto de los derechos humanos. Y cuando hablo de los derechos humanos, en toda su dimensión, en toda su dimensión. Y por eso fuimos capaces, a través de un diálogo democrático en estos años, tener, por ejemplo, el matrimonio igualitario. No nos olvidemos cuando, creo que es el año 98, se acabaron 1998, está ahí al lado después, al lado de nuestra historia, la historia republicana, se acabaron las diferencias entre hijos. Cosas que para ustedes, los jóvenes, parecen cosas insólitas, pero en este país las familias se definían de primer grado o de segundo grado. Los hijos se les estampaba una diferencia. Y para nosotros la dignidad de la persona humana era en todo momento, en toda circunstancia. Entonces creo que es tremendamente desafiante, tremendamente importante. Debemos generar estos diálogos democráticos para conjugar democracia, libertad, crecimiento, justicia social. Todo aquello para lo cual quienes hemos hecho la opción de servir, de hacer de la vida política un servicio a las personas, nos pone ahí fuertemente en la ruta democrática. Ustedes hablan de ser una oposición constructiva. ¿Cómo se puede ser una oposición constructiva? Primero, en un escenario tan beligerante y también sin transar sus convicciones. Bueno, desafiante en política, y eso es la capacidad y habilidad política en este diálogo que va a ser complejo. Cuando decimos constructiva, es que el gobierno del presidente José Antonio Kast, así como cada uno de nuestros parlamentarios y quienes hemos conformado, por ejemplo, la centroizquierda, sepamos que vamos a ser claros en este diálogo. La ciudadanía va a saber a ciencia cierta qué es lo que piensa la democracia cristiana.
y siempre en pos de la búsqueda de consensos para solucionar los problemas reales de las personas. Fíjese que yo leía a propósito de otros elementos, que la ciudadanía tenga una percepción de los partidos políticos como de aquellas instituciones probablemente más lejanas y menos valoradas respecto de la ciudadanía. Lo mismo pasa con el Congreso. Y para la democracia, la intermediación, la debida representación de los partidos políticos respecto a la ciudadanía, como hemos entendido la democracia, nos coloca el desafío, que ese sea el objetivo, y a eso se refiere, pero responsable, seria y, Josefa, observantes, y no vamos a claudicar en la defensa de todos aquellos avances que en pos de la vida de las personas, de hombres, mujeres, de los trabajadores, hayamos logrado. ¿Y cómo se ve oposición cuando vemos que el presidente electo no ha asumido ni siquiera y ya se enfrentó con el presidente Gabriel Boric, él golpeando la mesa, diciendo que se debería retractar en algunos temas, sobre todo en el tema del cable chino, y uno piensa, ¿cómo va a estar el tono ahí? Si el tono de entrada ya fue tan duro. Bueno, ese es el desafío del presidente Castro. Y de los republicanos y de los partidos de derecha que lo acompañan. Saben a ciencia cierta que no se gobierna en democracia por decreto. Esto no son actos administrativos. Se requiere diálogo. Y yo me imagino que ese encuentro del día de ayer en La Moneda es porque también entendió José Antonio Kast que nuestras tradiciones republicanas, que no solo son actos de transmisión del mando, de la forma como se dialoga frente a las cámaras. Nuestra tradición republicana es la democracia, es el diálogo en democracia. Yo creo y espero que lo haya entendido. ¿Y ustedes al lado de quién se ubica? Porque como en el reciente conclave hicieron no asistir, uno se pregunta, ¿se ubican al lado del Frente Amplio? ¿Dónde lo podemos ubicar en este plano cartesiano político que tenemos hoy día en el Congreso? Es que yo creo que ahí hemos cometido un error al analizar todo lo que es el espectro de los 22 partidos políticos existentes. No fuimos al cónclave fundamentalmente porque entendimos que era una invitación inicial en un sentido respecto al cual nosotros jamás nos restaríamos, que es conversar sobre el progresismo, su alcance y futuro frente a Chile, porque creemos en él, pero al final era el cierre de un gobierno. Nosotros no fuimos para ¿Fue un error? ¿No ir? No. Yo creo, Josefa, que en política no todo puede ser digamos que los dirigentes políticos hagan lo que otros dictaminen o los otros digiten en este plano cartesiano, como muy bien decías tú. No lo que otros digiten, sino que la democracia cristiana cree que es consecuente con lo que es su historia, la histórica, digamos, pero también clara y definida. No fuimos parte del gobierno del presidente Boric. ¿Por qué íbamos a estar haciendo un análisis de lo que fue su gobierno al término del mismo? Con el pleno respeto al gobierno del presidente Boric, en eso somos institucionales, respetamos el ejercicio del cargo, respetamos la persona de Gabriel Boric Font, pero nos parecía actuar en consecuencia. Y tampoco nos pareció ese diálogo agresivo para la ciudadanía, para nuestras tradiciones republicanas, a propósito del famoso cable chino. Tanto la posición de Kast como el no tener las capacidades de generar este diálogo más profundo, donde se ha reconocido de una u otra manera la entrega parcial de información, de algo importante, pero no para crucificar la democracia, ni menos los actos republicanos. En eso nosotros quisimos ser claros y le habíamos pedido al gobierno la entrega clara y definitoria de todos los antecedentes. ¿Cuál es su diagnóstico del gobierno que se va ahora, el de Gabriel Boric? A ver. ¿Bueno o malo?
son como las encuestas que a uno le Sí, llegan, ¿ah? sí, Que son- bueno o malo. Claro, Sí, ¿está de acuerdo o no está de de acuerdo? acuerdo. Y la verdad es que nunca encuentro la respuesta que yo daría. Yo diría que es un gobierno que tuvo luces y sombras. Le reconozco el valor y la valentía del presidente Boric, que a propósito de lo que fue el resultado del primer proceso constitucional, haber leído adecuadamente, a mi juicio, a la ciudadanía, una ciudadanía que espera cambios, que espera transformaciones, que sueña con un Estado social y democrático de derecho, que quiere profundización en derechos, que quiere garantías de derechos, pero en mucho diálogo y probablemente no con aspectos refundacionales, además de la técnica que pudo haber sido, si cuánto de ello debía estar o no en el texto Se constitucional. equivocó el presidente. Pero hay otro elemento que a mi juicio también no es solo el resultado del primer proceso constitucional, sino que yo creo que el resultado de la elección presidencial, cuando dirime entre él y Kast en su oportunidad, esa mayoría también fue, a mi juicio, un diagnóstico, a mi juicio, excesivo de la adhesión al proyecto político que el Frente Amplio a través del presidente Boric encabezaba. Muchos éramos anti-Kast. En consecuencia, ahí yo creo que eso, pero el valor y la valentía política, porque hay que tener mucha valentía política para ir haciendo los cambios sucesivos que él, a pesar de los partidos que formaban su primer bloque, le habían planteado hacer los cambios que eran necesarios para dar gobernabilidad al país. Y otro elemento que no podemos olvidar, las condiciones económicas que se encontraba el país cuando asume el presidente Boric, y que claramente no son las de hoy día. Y en eso debemos también hacer un reconocimiento. Debilidades, sin duda, seguridad, ¿no? Seguridad pública, más allá que hoy día sabemos que han bajado los portonazos, que tenemos otros rangos en materia delincuencial. Sin embargo, la percepción ciudadana sigue siendo a partir del miedo. Escuchar en todos los lugares, en poblaciones, de nuestros vecinos, el susto que sus hijos retornen a sus casas ya oscuras. Yo me imagino, Josefa, pero por lo menos lo hablo desde mi experiencia como vecina en la comuna de La Florida, tenemos WhatsApp del barrio, donde nos vamos entregando información. Cualquier cosa que ocurra significa que todos los vecinos salen a la calle a apoyar. Está bien solidaridad, está bien incorporar principios propios de lo que es un Estado que protege, que cuida, que pone al centro a la persona humana. Pero requerimos fortalecer y solucionar. Ahora, el presidente Kast se metió en un problema muy serio. Lo sabemos. Y antes de preguntarle, por eso le quería preguntar y saber su opinión. ¿Ve al presidente Boric en una nueva candidatura presidencial, otra vez en la moneda 2030, estaban diciendo por ahí? Eso hay que preguntarle al presidente Boric y ¿Y al usted- Frente Amplio. ¿Y a usted le gustaría como liderazgo? ¿Qué le parece? A ver, yo creo que lo peor que puede ocurrirle a nuestro país, a los partidos políticos, a la política en general, que pongamos el nombre antes que el proyecto político. El devenir de los próximos años van a ser importantísimos en la vida de las personas. Todo partido político, todo conglomerado, toda la alianza que quiera gobernar, que quiera ofrecer, debe ofrecer primero un proyecto político y en función de eso, colocar a la mejor persona, hombre o mujer. Entonces creo que se comete un error al adelantar a esa carrera que todavía no se sale de la moneda. Ya se está pensando que se llegó a la meta final en 4 años más. Lo primero, abordemos las urgencias de la ciudadanía, el desafío que los partidos políticos, todos, tienen para que la ciudadanía vuelva a creer en ellos, es esencial. Si no, vamos a tener otro tema pendular, porque va a buscar una fórmula posible que alguien
les solucione sus problemas. Me estaba hablando de la política de ahora, contingente, y veamos algunos temas de esto, como lo que está pasando en el Congreso y la eventual acuerdo que podría llevar a Pamela Giles a presidir la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Por qué la ADC decidió sumarse en ese pacto y qué busca asegurar políticamente? A ver, recordar que en esta materia no son pactos políticos. No son pactos políticos, son pactos de carácter administrativo que le permiten a los partidos tener las representaciones, ya sea en la mesa o en las comisiones. Y son tremendamente importantes para enfrentar los desafíos legislativos, los lugares que se ocupen o digamos, o quienes lideren en uno u otro sentido, porque manejan las urgencias, manejan las tablas, etcétera. En consecuencia, a mí me parece legítimo. No hay que olvidar, Pamela Giles, cualquiera sea la apreciación que usted, yo o otras personas puedan tener, pero nadie puede desconocer que es un liderazgo que ha sido ratificado por la ciudadanía. Yo creo que eso es súper importante. De repente, como que creemos que los únicos válidos son aquellos que se adhieren a nuestro partido, a nuestro pensamiento, lo que fuere. Pero es Pero que le pregunto porque uno piensa en Pamela Giles, es un liderazgo que también quema los puentes en vez de generar instancias de acuerdo. Ella misma ha sido muy crítica con el Frente Amplio. Y también muy crítica con Kast. Sí, es una bancada que es una bancada muy relevante. Entonces uno se pregunta de qué manera ella puede convivir con todo este escenario. Yo me imagino que en el diálogo para construir este pacto administrativo se han conversado con mucha honestidad lo que se persigue de esta presidencia, lo que se aspira como Congreso, lo que se aspira como Cámara de Diputados, y yo confío, en el caso mío de la democracia cristiana, en nuestros diputados, porque sé qué es lo que los mueve. Y otra cosa que también está más o menos polémica, no sé si usted sabe detalle ahí qué está pasando con Paulina Núñez y Osandón. En un momento se decía que Osandón podría darle la batalla, pero parece que Paulina Núñez se está quedando con la presidencia del Senado, ¿no? ¿Qué sabe usted? Sé poco porque no soy militante, sí, pero como obvio de la derecha, pero todo indicaría que va en esa línea. Y ahí surgen, y por eso es complejo, Josefa, los acuerdos. Cada partido tiene sus mecanismos de negociación interna, sus motivos por los cuales se inclinan en uno u otro sentido. Muchas veces esos motivos son legítimos, otros motivos de repente son más pequeños. Las mujeres muchas veces nos vemos expuestas a ciertas distancias en política y se nos hace más complejo liderar conglomerados, partidos, asumir las responsabilidades importantes. Basta ver la representación femenina y la participación femenina que normalmente está en niveles más bajos de concentración de poder político. Yo espero que se tome la mejor decisión. Yo respeto profundamente lo que ha sido digamos, el papel político que la senadora Núñez ha jugado. Creo que ella puede efectivamente contribuir en un momento, como lo demostró Renovación Nacional, el senador Galilea a propósito de la reforma de pensiones. Creo que ellos pueden jugar un rol importantísimo en materia de construcción de consenso y no llevar a la polarización en puntos y definiciones políticas muy relevantes para el país. Así que espero que adopten las mejores decisiones en pos de la política. Estamos conversando con Alejandra Krause, secretaria general de la Democracia Cristiana, y no puedo terminar esta entrevista sin preguntarle sobre el futuro de la democracia cristiana. ¿En qué está la democracia cristiana y qué liderazgo necesita potenciar al interior del partido también para consolidarse o abrir un nicho ahí en la juventud también? Bueno, el desafío, Josefa, es esencial respecto de la juventud, de los jóvenes. Un partido sin jóvenes no tiene sentido. Si nosotros nos adentramos al futuro a través de los jóvenes. Yo siempre
miro a mis hijos y a sus amigos, bueno, aparte un día preguntarles siempre, es porque entiendo que a través de sus ojos yo veo el futuro, ese futuro que probablemente voy a llegar más tardíamente. Entonces los desafíos que nos plantean los jóvenes para proyectar un partido hacia el futuro son esenciales y deben copar espacio. Yo espero a la democracia cristiana claramente en su domicilio, que ha sido histórico desde el retorno a la democracia, que es la centroizquierda, con vocación transformadora, no renunciar por un segundo a la búsqueda de la justicia social, a la búsqueda, a conciliar crecimiento económico, pero sin duda con la persona en el centro. ¿Qué le parece a usted cuando dicen que la DC amarilla? Es amarilla, ¿no? Bueno, si hay algo que no me he visto es de amarillo, y esa es una definición clarísima. No somos amarillos. Y la ciudadanía lo reconoció en la última elección parlamentaria. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Alejandra Kraus, secretaria general de la Democracia Cristiana y también exministra. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Josefa. Un gusto.